Bueno, estamos muy avanzados ya en el capítulo 2 de Apocalipsis y ahora vamos a dedicarnos fervientemente a esta congregación en Tiatira. Ahora el Señor Jesús, en este versículo 18, se dirige hacia ellos, indudablemente guiados por el Espíritu Santo. Podemos entender que estas 7 intervenciones son 7 cartas. Yo las llamo mini cartas por la extensión, pero no es porque no sean importantes. Entonces nuestro buen Señor le dice ahora a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. En aras de hacernos claros para aquellos que en un futuro escuchen este material, ángel allí ya tomamos nosotros la inclinación de que está dirigida entonces al pastor en esa congregación, en ese tiempo específico, en ese lugar geográfico. Además, el Señor nos habló en el capítulo 1 y dijo que en su diestra tenía a los pastores de las congregaciones en su mano. De la iglesia, porque es el pastor el que le pertenece a la iglesia y no al revés, porque sabemos que el propietario de la iglesia es el Señor. Él es el único que ha pagado por ella. Escribe al ángel de la iglesia en, porque aunque la podemos ubicar geográfica e históricamente en ese lugar, ella está allí, pero no es de allí. No le pertenece tampoco la iglesia al lugar geográfico. Tiatira significa sacrificio incansable. Era una ciudad de Lidia que fue edificada por un hombre llamado Seleuco I. Y ustedes que son más inquietos pueden investigar, pero los historiadores dicen que estaba generalmente poblada por veteranos de los ejércitos de Alejandro Magno. Se ubicaban en ese lugar después de todas sus gestas y batallas. Es una ciudad que también es mencionada en Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando nos hablan de una señora llamada Lidia, que escuchó atentamente la palabra del Señor predicada por el apóstol Pablo, y era una señora que comerciaba en púrpura, y específicamente nos habla de que era de allí, de esa ciudad. Entonces eso nos lleva a pensar que también era una congregación, una ciudad donde había mucho judío, gente que estaba de parte de los judíos allí radicada. Algunos observadores dicen, qué interesante, esta es una de las cartas que el Señor dirige y es una de las más largas en cuanto a contenido. Sin embargo, Tiatira en esa época era considerada la menos importante de las 7 ciudades que se mencionan en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Qué lindo el Señor entonces con eso. La carta más larga se la dedica a la menos importante de las ciudades, no la menos importante de las congregaciones, sino de las ciudades. Bien, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y miremos cómo se le identifica. El Hijo de Dios. Ahí lo tenemos como título. El Señor se identifica, soy el Hijo de Dios. Conocemos esa identificación del Señor en los evangelios, pero aquí en Apocalipsis es la única vez donde la vamos a encontrar.
pero no porque sea la única vez que se encuentra en el Apocalipsis, fue la única vez en la que el Señor reclamó ese título. Por ejemplo, miremos sin ningún afán lo que nos dice Mateo capítulo 11, versículo 27. No fue que el Señor dijo, soy el Hijo de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 2. No. En Mateo capítulo 11, versículo 27, miren cómo habla nuestro buen Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Señor Jesús nunca tuvo problemas de identidad, ni fue que vino a descubrir que era el Hijo del Padre. Él sabía que esa era su posición y siempre la habló. A tal punto que nos habla de su intimidad allí. El mismo Señor Jesús dice, en un contexto bien agresivo, porque estaba siempre asediado por escribas y fariseos buscando la forma de ponerle zancadilla para poderlo luego juzgar. Pero el Señor Jesús no tuvo problema con eso. Él nunca negó ser el Hijo del Padre, ni se avergonzó de ser el Hijo del Padre. Es más, mire lo que dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces miren que esto que nosotros tenemos, este privilegio que usted y yo tenemos, y no solamente nosotros, sino todos aquellos que en Cristo Jesús reposen en fe, es que conocemos del Señor Jesús gracias a que el Padre lo determinó. Los que tú me diste, dice por allá en Juan capítulo 17. Y ese conocimiento allí me habla de íntima relación. Ese nadie incluye y excluye al mismo tiempo. O sea, ninguna persona puede acercarse a nuestro Señor Jesús y reconocerlo como el Hijo de Dios si el Padre no se lo permite. Golpea mucho el ego porque a uno le gusta por la academia ser el investigador que llegó a. No, por mucho que hubiésemos investigado, si al Padre no se le hubiese antojado que usted y yo nos acercáramos al Hijo, no lo hubiéramos encontrado, por mucho que lo buscáramos. Y si lo hubiésemos encontrado, no lo hubiésemos comprendido en ese punto de conocerle. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y agrega, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. No solamente me está hablando del alto conocimiento que hay entre ellos, sin límite alguno ese conocimiento entre ellos, pero también me está diciendo, y nadie podría ir al Padre si no es por mí. Pablo lo dice de otra manera, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Miren, saber esto trae mucho reposo al alma. ¿Por qué? Porque Dios sí nos ha enviado a evangelizar, obviamente, pero en últimas, la conversión es algo que parte del mismo trono de Dios y afecta a las criaturas llamadas seres humanos, para que de ser criaturas pasen a ser hijos de Dios. Entonces, allí en Mateo, nuestro Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquí dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esto tiene más de ancho y profundo que lo que usted y yo nos podamos deleitar en comprender. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús me está diciendo, yo soy el que revelo al Padre a la humanidad. Nadie entonces puede conocernos si nosotros no lo determinamos. Sencillo. Como seres humanos caídos en nuestra naturaleza, siempre reclamamos algo de protagonismo. Y queremos entregarle algo de protagonismo a nuestros líderes o a la gente que seguimos. No es así con Dios. Mire, por ejemplo, esto. En Mateo capítulo 16, más adelantico. Recuerden que el Señor Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy?
Y ellos responden, unos dicen que eres fulano, otros dicen que eres mengano, otros dicen que... Y él le dice a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto lo puede combinar con Marcos capítulo 8, que es más o menos la misma confesión sinóptica que hace Pedro allí. Entonces Pedro llega y responde, tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como a veces nosotros venimos de un contexto religioso en el cual creen que conocen al Señor Jesús, hablan de las personas que aparecen en las Sagradas Escrituras como si las conocieran, pero cuando usted y yo somos tomados por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y venimos a ser su familia, sus hijos y sus hijas, nos damos cuenta cada vez que profundizamos más en esta relación que esto jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros. Y entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo nos está recordando que, pues obviamente el Señor está hablando a manera de información para nosotros, que Él es el Hijo de Dios. El Padre, recuerden que después del bautizo del Señor Jesús, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre está claro, el Señor Jesús está claro, el Espíritu Santo está más claro todavía. Pero ahora es el ser humano que ha sido tocado por la gracia de Dios el que reconoce esa relación. Es más, esta relación es tan fuerte y el Señor Jesús nunca la negó. Y recuerden que estamos ampliando lo que estamos viendo allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando nuestro Señor se le identifica a los de Tiatira como el Hijo de Dios, pero miremos desde dónde viene la cosa. Por esto también mataron al Señor. Miren la acusación final allá en Juan capítulo 19, en el versículo 7, cuando Pilato le dice a quienes acusaban al Señor Jesús, hombre, yo como que no encuentro ninguna cosa por qué matar a este Señor. Y miren lo que le responden los judíos a Pilato. Le dice, nosotros tenemos una ley, está hablando de la de Moisés, y según nuestra ley debe morir, porque según el derecho romano no tenía Pilato ninguna causa para ni siquiera arrestar al Señor Jesús. Pero entonces ellos le dicen, pero es que nosotros tenemos una ley, y ahí sí citan la de Moisés, y se la aplican toda al Señor. Y según nuestra ley, ese individuo debe morir, y mire por qué debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, podemos pensar nosotros que se nos permita entender esto tan maravilloso y que podamos profundizar todavía más y estaremos pasando la eternidad todavía más, pero que a los que hemos nacido de nuevo por gracia del Espíritu Santo se nos haya incorporado a esa familia y además el Señor Jesús diga, como ya lo dijo anteriormente, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, nos hace hijos de Dios. Y esa relación que Él tiene con nuestro Padre es la que quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre, ni más ni menos. Pablo nos llama coherederos con Cristo. No nos hace dioses, pero sí nos da la misma relación de hijos. ¿Habrá algo a lo que yo, como ser humano nacido de nuevo, pueda dedicar el resto de mi existencia biológica y eterna a explorar esa relación? ¿Habrá algo más que pueda quitarme el tiempo, las ganas o el ánimo? No. Entonces esto se compensa o se complementa muy bien con lo que estamos viendo los viernes. Miren que el Señor Jesús está dándonos la oportunidad de devolvernos a aquellos que no seamos capaces de entender que Él va antes que padre y madre, que hijos e hijas, que nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque lo que nos está entregando es algo fuera de lo común. No hay comparación con esto. Bueno, entonces volviendo a este
Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, cuando dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, y ahora agrega allí en ese capítulo 2, versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué es tener ojos como llama de fuego? Hizo ya la abrebocas en el capítulo 1. Cuando me habla de ojos como llama de fuego, es que el Señor Jesús tuvo, tiene y tendrá la capacidad de escudriñar y de juzgar. Aún desde Daniel, en el capítulo 10, versículo 6, dice, y sus ojos como antorcha de fuego, porque Daniel también tuvo esta clase de visión que Juan, no con la misma luz que se le dio a Juan, pero sí tuvo parte de la misma visión. Esos ojos entonces nos están diciendo que la mirada del Señor Jesús siempre escudriña, siempre penetra, siempre conoce, no lo superficial, lo profundo. Y entrando allí lo profundo puede quemar todo aquello que no es conforme a Él. Por eso le está diciendo a los de Tiatira, yo los escudriño, no, mi relación con ustedes no es superficial. ¿Por qué me les presento así? Porque necesito pegarles una buena esculcadita y vamos a ver qué tan profunda es. Además, presentación que ya también tuvo en el capítulo 1, además de ser el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, le dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Trae juicio. El bronce significa juicio. También significa castigo. Porque yo puedo conocer una situación, pero no juzgarla o dar una pena que sancione esa situación. Pero el Señor Jesús en sí tiene las dos cosas que se necesitan para hacerlo, el poder y la autoridad. Usted en lo humano puede encontrar gente que tiene poder, pero no representa una autoridad. Pero en él sí confluyen las dos cosas, autoridad y poder para ejercerla. Quiero recordarles también que cuando nosotros estamos hablando de Apocalipsis y estamos mirando al Señor Jesús desde el punto de vista de Apocalipsis, el Señor Jesús ya ha sido asesinado en la cruz, ya ha sido sepultado y ya ha resucitado y ya ha ascendido y a la diestra del Padre ya está sentado. O sea, ya escapa de cualquier tribunal humano que quisiera como taparle la boca con esto que está diciendo, para que no lo diga. No. Usted se imagina Anás y Caifás, por favor, si hubiesen podido apresar al Señor Jesús otra vez después de resucitado, vuelven y lo matan. Pero ya no hay forma de hacerlo, porque es solo tratemos, por favor, es que tratemos por un momento de meternos en esa realidad de que el Señor Jesús estuvo con estos discípulos 40 días seguidos después de resucitado, hablando con ellos acerca del reino de Dios, comiendo, bebiendo con ellos. El impacto inicial de Tomás, cuando el Señor Jesús lo invita a que deje su incredulidad tocando y palpando sus heridas, ya pasó. El impacto inicial de los hombres que no querían creer el anuncio de las mujeres que el Señor había resucitado, ya había pasado. Los 40 días siguientes debieron haber sido extraordinariamente fenomenales e íntimos y personales. Con razón cambió tan profundamente la vida de todos aquellos que con Él tuvieron que ver después de resucitado. Mínimo 500, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero sus enemigos ya no podían hacer nada con Él. No me los imagino arrestándolo otra vez. Bueno, y pies semejantes al bronce bruñido. La semejanza entonces me recuerda que cuando la compara con el bronce, me está representando un Dios de fuerza, pero a la vez estable, y un Dios de juicio, porque la palabra bruñido ahí equivale a brillante, a pulido, a transparente. Lo que va a juzgar el Señor no lo va a hacer ningún tribunal humano, no.
Entonces, Hermann, un pensador, dice, presentado de esta forma a nuestro Señor, entonces Él es capaz de penetrar los secretos de todos los corazones, no solamente para conocerlos, sino para castigar todo aquello que no esté conforme a Él, de una manera estricta. Estamos ante Dios. El Señor Jesús es Dios. Entonces se nos ha presentado a los de Teatira como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. También nos dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y después de presentársenos de esta forma, agrega Juan, dice esto. Toda palabra del Señor, recuerden que es importante. Si uno pudiera encontrar alguna palabra del Señor en las Sagradas Escrituras que uno dijera como que esto sobra, ¿no? Yo para qué esta información como tan innecesaria. Hay cosas que nos han correspondido a nosotros comprender, que quisieran haber visto los profetas, como dice el apóstol Pedro, de una manera más clara. O el mismo Daniel, en su libro, consagra que a él se le dijo, sí, has tenido la visión, pero no es para que tú la entiendas, será entendida después, nos ha sido dada a nosotros. ¡Qué privilegio! Y qué responsabilidad tan grande. Dice esto. ¿Qué dice el Señor a los de Teatira? Nuevamente, yo conozco. Ser conocido por el Señor es un privilegio, pero también es para uno andar finito. No con terror, pero sí con temor. Está invitándonos primero a tener la relación de padre e hijo, por eso arranca diciendo el Hijo de Dios, y nos ha profundizado un poco más el Espíritu Santo con lo de Mateo y con lo de Juan, para mostrarnos la íntima relación que tenemos, pero es un padre estricto, estrictamente amoroso. No puede permitir que algo diferente al carácter y a su estatura del Señor Jesús en nosotros deje de ser formado. ¿Qué dice que conoce? Las obras de los hermanos en Tiatira, las obras del pastor en Tiatira. Y algunos observadores, hay gente que sí le ha pensado mucho a esto, dicen, cuando el Señor Jesús le va a llamar la atención a una congregación en Apocalipsis, lo primero que hace antes de ese llamado de atención es reconocerles lo que sí hacen. Pero a congregaciones como Esmirna y a congregaciones como Filadelfia no les hace muchas alabanzas, porque además no les hace tampoco ninguna reconvención. O sea, la relación con el Señor Jesús es posible tenerla muy clara, sin necesidad de tanta recompensa o de tanto castigo. Pero a estos que les va a llamar la atención, sí. Yo conozco tus obras, porque Él sabe lo que hacemos. Y aquí está hablando de obras muy interesantes. Mire, por ejemplo, la primera obra que le reconoce a los de Teatira, que además de que hacen cosas, en ellos hay amor. El amor aquí referido, usted y yo ya sabemos que es el ágape, porque le hemos dado al ágape pues a través de cada epístola y de cada carta que el Señor nos ha permitido ver. Y no hemos visto pocas. En el transcurso de, ya vamos para una década de estar haciendo esto aproximadamente, hemos visto prácticamente todo lo que son las cartas, desde Romanos hasta Apocalipsis, ahora que el Señor Jesús nos está permitiendo renovar entendimiento. Y algunas de ellas ya les hemos dado segunda lectura. Y nos hemos adentrado en el Evangelio de Juan, y ahora estamos muy adelante en el Evangelio de Lucas. Y si el Señor nos lo permite, pues vendremos con Marcos y vendremos con Mateo también. A diferencia de los de Éfeso, ¿recuerdan cuál era el llamado de atención a los de Éfeso? ¿Has dejado tu primer qué? Amor. Estos no lo habían dejado. El amor de estos se mantuvo constante, mientras que los de Éfeso fue efímero. Aquí amor no está hablando del amor que puede generar el ser humano como tal, porque yo puedo tener compasión, hasta el peor de los seres humanos puede tener compasión por otro.
Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice el Señor en un ejemplo. Es más, alguno puede dar la vida por otro. El Señor Jesús dijo en su momento que hasta los paganos hacen cosas loables por aquellos que quieren. Pero es que aquí el amor al que se refiere el Señor, y no podemos dejar de hablarlo, no es la tolerancia humana que un ser humano de sus fuerzas puede llegar a tener. No, porque eso lo puede hacer cualquier ser humano sin nacer de nuevo. Aquí a lo que se refiere es el ágape de Dios que dispensa a los que son sus hijos. Por eso el Señor se identificó el Hijo de Dios y le está hablando a los hijos e hijas de Dios en Tiatira. Entonces le reconoce su amor. Esta gente tenía ágape para Dios y para los demás, aún entre ellos. Otra cosa que le reconoce además de las obras y el amor es la fe. Eran gente con fidelidad. Realmente ellos tenían colocada su fe en Dios como debe de ser. Y también podemos pensar que tenían fe para superar las diversas situaciones difíciles que nos da la vida. También le reconoce otra cosa, y servicio. ¿Por qué? Porque es que el que ama sirve. Yo puedo servir sin amor, pero no puedo amar sin servir. De hecho, los de Éfeso tenían una cantidad de cosas que hacían, pero se les había perdido el aceitico del ágape. Y yo puedo durar muchos años en este caminar y hacer las cosas, pero si las hago sin amor, con razón está 1 Corintios capítulo 13 que dice que lo que hago sin amor, nada soy, nada soy. Puedo dar inclusive mi vida por los demás, regalar todos mis bienes, pero en este caso, esta gente además tenía un buen servicio, tenía un amor genuino. Es Lenski, que es otro pensador, dice que el servicio acá es voluntario, no lo hago por obligación. Que el servicio acá beneficia a aquellos que lo necesitan y se debe prestar gratuitamente. Porque hay gente que pertenece a organizaciones que sirven, pero cobran. Porque hay gente que tiene un cierto don sin nacer de nuevo, pero exige una recompensa. Al servicio que se está refiriendo acá el Señor Jesús para los de Tiatira, es un amor genuino como el de Él, en servicio, sin esperar recibir nada a cambio. Y le habla de otra cosa que le reconoce a los de Tiatira, y es su paciencia. Era gente de paciencia, pero no está refiriéndose a la paciencia de, pues tocó, ¿no?, pasar por esto. No. Aquí está refiriéndose a la paciencia del creyente que, entendiendo su relación con el Padre y la condición caída de la humanidad que lo lleva a pasar por diversas pruebas y sufrimientos, puede afrontar, no aguantarse, sino afrontar toda clase de adversidad positivamente. Me explico. En el capítulo 8 de Romanos, usted va a encontrar una parte que en este momento se me escapa, en la que Pablo dice que comparado con el beneficio futuro, estoy parafraseando, las tribulaciones actuales no son nada en comparación con lo que vamos a recibir. Y ampliando un poquito eso, da a entender Pablo que cuando estemos frente a la recompensa que nos ha de ser entregada como vida eterna, uno va a decir, ¿por qué no sufrí más? Me faltó entregar más. Mientras que lo que a nosotros nos enseña el liviano evangelio de las añadiduras es, pare ya de sufrir. Entonces,
es afrontar esa adversidad con firmeza y no de una manera pasiva ni resignada, sino con entereza, perdónenme la expresión, con berraquera de reino. ¿Cómo estás? No, aquí llevando la cruz. No, esa no es la idea. Eso no es de lo que se está hablando acá. ¿Qué más le reconoce nuestro buen Señor a los de Teatira? Les dice, y que tus obras postreras, o sea, lo que estaban haciendo en ese momento, son más que las primeras, cuando arrancaron. Aquí hay un incremento en obras para agradar a Dios increchendo. O sea, no es como que a uno se le va acabando la gasolina porque empieza uno muy bien y ya como le va tomando confianza a este asunto de caminar con Dios, ya puede uno hacer, no, tampoco, no, yo me he dado cuenta como que eso funciona hasta así. No, no señor. Estas obras que los de Teatira hacían eran más que las primeras. Y es que interesante que, como vemos, al principio comenzó diciéndole, conozco tus obras, y ahora termina diciéndoles, en este asunto de hacerles un reconocimiento a lo que hacen, otra vez con las obras. Es como si aquí tenemos el pan de las obras y aquí el pan de las obras y en la mitad, en el sándwich, va todo lo otro, el amor, la paciencia, todo lo que enumeró. Eso es vital. Eso es vital. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire todo lo que les alabó el Señor. Y como sabemos, el Señor no alaba de manera hipócrita o irónica. No, esta gente estaba bien en todas estas cosas. Y aquí viene el pero. Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vemos aquí el Señor con su gran tacto al hacerles el reconocimiento, pero a la vez va a ser muy severo con lo que sigue. Nuevamente, el pastor de la iglesia en Tiatira había bajado la guardia y el Señor Jesús le va a decir en qué. Él no le dice, como a veces algunas personas nos dicen, no, piense a ver lo que está haciendo mal. Y agárrese uno a imaginar, a veces uno está inconsciente de que está haciéndolo mal. No, Él le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El hecho de que sean pocas no significa que no sean importantes. Por ejemplo, los de Éfeso, para volver con ellos, no tenían sino una cosa, que habían dejado su primer amor, pero ya con eso se les derrumbaba todo el edificio. Mi Señor, tu Señor, le dice a los de Teatira que una de las cosas es que tolera que esa mujer Jezabel, y vamos a ver más adelantico qué era lo que hacía esa Jezabel de hace 2000 años. ¿Por qué? Nos vamos a ir a dar un viajecito al Antiguo Testamento. Porque este pastor y su congregación estaban permitiendo que una mujer llamada Jezabel o apodada Jezabel hace 2000 años en Tiatira estuviese exhibiendo un ministerio en esa congregación en el cual ella se había autoproclamado y estaba al enseñar entonces impartiendo una doctrina que al Señor no le agradaba y los estaba llamando a cometer unas conductas que si no le agradaba la doctrina que esta mujer enseñaba, sí que menos sus obras le iban a agradar. Jezabel significa pura, casta. Hay gente que llama bonito, pero hay cosas muy feas. Entonces, pensemos, antes de ahondar qué es lo que le dice el Señor específicamente a los de Tiatira, un poco para que también conozcamos, porque no necesariamente lo que vamos a explorar en el Antiguo Testamento es lo que el Señor Jesús le está censurando a los de Tiatira.
Pero como Jezabel, la del Antiguo Testamento, allá en el primer libro de los Reyes, fue una mujer que adoraba a Baal, un dios pagano, una mujer además fornicaria a nivel espiritual, no sé qué tanto en lo sexual, pero por lo menos sí espiritual, y además era una bruja. Esa era una bruja infiltrada en el pueblo de Dios. Otra posición en cuanto a quién era esta Jezabel, que no tiene asidero, pero hay que decirla porque es una de tantas, es que posiblemente la esposa del pastor en Tiatira se llamaba así. O que era otra mujer a la cual, por lo que hacía, la apodaban de esa manera. Mejor dicho, cualquiera sea la posición que uno quiera acoger, los hechos que cometía la mujer Jezabel de Tiatira son los que nos deben ocupar. Pero vamos a mirar un poco y sin afanes, creo que en esto se nos irá una o dos cosas porque hay que recordar bien en cuanto a horario, 1 o 2 horas, creo yo. Así que hoy solo lo vamos a dejar esbozado. Entonces repito, antes de mirar lo que hacía la Jezabel de Tiatira, veamos lo que hacía la Jezabel de Israel. Y para eso tenemos que viajar a un rey llamado Acab, que está por allá en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y ahí se le voy a suplicar que me tenga harta paciencia porque a este predicador, créame, le fascina, lo hipnotiza el Antiguo Testamento. De hecho, casi no salgo de ahí para poder pasar al Nuevo Testamento. Durante muchos años, ¿cierto, Jimmy? Casi que desde que nos conocimos, se nos fueron casi 2 décadas en el asunto. Pero bueno, bienvenidos al Antiguo. Dice allí, en 1 de Reyes 16, 29, recuerde que hablo de Samuel, Reyes y Crónicas en esta forma. 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, porque algunas personas dicen 1 de Samuel, 2 de Samuel, pero es que resulta que esas no son cartas, son libros. Y como libros los debemos tratar. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice la Escritura: quiero que me preste todas sus neuronas durante lo que falta de la clase, para que nos metamos en el asunto allá, porque además es una historia que serviría para una serie de televisión, mejor dicho, es que si la sacaran, tiene de todo, tiene de todo. En el año 38 de Asa, rey de Judá, porque recuerden que aquí el reino ya estaba dividido, las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces, 1 de Reyes y segundo de Crónicas siempre nos dan la historia de lo que estaba ocurriendo con los reyes de Judá y de lo que estaba ocurriendo con los reyes de Israel. Los reyes de Israel estaba referido a 10 tribus que quedaron allá, después de que se dividió el reino en manos de un hijo de Salomón llamado Roboán, y las 2 tribus del sur, que eran Judá y Efraín, porque geográficamente quedaron así. Bueno, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Fueron 22 años de desgracias, pero aquí va el resumen. Acab, hijo de Omri, así lo presenta quien escribe este libro. Miren que a uno lo presenten así. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Y cuando uno echa para atrásito,
hubo reyes realmente muy malos, entre ellos uno que se llamaba Jeroboam, pero Acab superó a esos, lo superó. Y hacia adelante uno puede encontrar también reyes muy malos, pero Acab como que fue un hito en cuanto a maldad y en cuanto a darle la espalda al Señor. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Escuche bien, este Jeroboam al que hace referencia acá la Escritura, fue un hombre que se encargó de construir unos becerros para que la gente los adorara y nombró sacerdotes para que se hiciese un culto a esos becerros y estableció lugares para sacrificarle a esos becerros. De hecho, ya eso es bien malo, pero dicen que Acab superó eso. Y lo superó no solamente en cuanto a lo que hizo contra Dios, sino en cuanto a la forma en cómo escogió la mujer con la cual compartir el resto de sus días, el matrimonio. Dice, también se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. O sea, que se casó con una mujer de un pueblo pagano. A los reyes se les sugería, pero cuando uno lee Deuteronomio 17, donde están los requisitos para los reyes, vamos a ver que a Dios le agradaba que los israelitas pues se casasen con israelitas. Pero este no lo hizo así. También se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, y Et-Baal, miren allá, es porque este señor que era el papá de Jeza adoraba a Baal, que era un dios pagano, pero él se casa con ella. Rey de los Sidonios. Y miren lo que hace Acab, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. ¿Usted por qué me está hablando del marido si vamos a hablar de Jezabel? Porque es que va muy de la mano la cosa. ¿Qué más hizo Acab, según las Sagradas Escrituras, que a Dios no le agradaba? Dice, le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. Para agradar a su mujer Jezabel, levanta un templo para adorar a Baal. Y también, dice, fabricó una imagen de la diosa Aserá, que era la diosa del cielo. Haga de cuenta, pues, el tipo, si lo tuviéramos en esta época, hubiese edificado todo lo que pasa en Sabaneta. Y también fabricó una imagen a la diosa Aserá. ¿Quién escribe, después de haber dicho tantas cosas, y le falta muchas por decir, dice, en fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron? Veamos algunas cosas de las que cometió Jezabel, pero se las endosan a Acab, así como en el jardín. ¿Recuerdan? ¿Quién cae? La mujer. ¿A quién le hacen el reclamo? A Adán. A Adán. Y aquí quiero que me preste su atención, queridos maridos y queridas esposas, novios y novias, porque es que la cosa no necesariamente tiene que no ser así por el hecho de que no seamos reyes. Con el solo hecho de ser esposo o esposa, uno puede caer en esta clase de conductas sin darse cuenta, pero al que le van a caer encima es al marido. Va a ver de qué le estoy hablando. En primer lugar, lo que hace este hombre es casarse en yugo desigual con una incrédula. Y bien pagana, porque hay de incrédulos a incrédulos, ¿cierto? Pero esta sí era bien consagrada a Baal. Y eso fue lo que llevó a su matrimonio. Y el asunto acá es que como era el rey, eso traía la gran desventaja sobre toda la nación. Pero aquí vamos a ver, para que pensemos desde ya, un marido, así sea el rey, pusilánime,
cobarde, sin personalidad. Es ese marido que va a decir siempre en las reuniones, la que manda en mi casa es ¿quién? Mi mujer. Pero también es una Jezabel que va a decir, en la casa mando yo. Y eso suena como un chiste, pero es una desgracia. Y es una desgracia, hiperdesgracia. Vamos a ver por qué. Bueno. Y todos los reyes de Israel que lo precedieron. En cierta ocasión, un siervo de Acab se encuentra con Elías y le dice esto: ¿no le han contado a mi señor? Se está refiriendo a este criado de Acab en su conversación con Elías, porque a Elías todo el mundo le tenía miedo porque era un profeta de fuego. Lo que hice cuando Jezabel estaba, ¿qué? Matando a los profetas del Señor. Es una mujer que se va en contra de los hombres de Dios y las mujeres de Dios, porque lo que quiere establecer es su propia autoridad espiritual pagana. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Eliminar, ya que tenía el poder como reina y porque tenía un rey pusilánime, un marido, entonces se le dice, usted no sabe lo que yo hice cuando esta mujer estaba matando a los profetas del Señor, pero como no es la historia esa, lo que te quiero resaltar acá es que Jezabel mataba a los hombres de Dios. Miremos qué hacía con el erario público, con el presupuesto de la nación esta mujer. En 1 de Reyes 18-19 dice, los 450 profetas de Baal. Oiga, es que esto era una cantidad de gente. Y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa ¿de quién? De Jezabel. No era necesariamente que tenía una mesa para 850 personas. Puede que sí, un rey la puede tener. Lo que está enfatizando es que esta gente recibía del erario, del presupuesto de la nación, el sostenimiento para sus asuntos de brujería, porque eran brujos todos, estos 800 y pico. Vemos que en el monte Elías sacrifica a los 450 de Baal, pero quedaron vivos los 400 de Aserá. Y usted puede mirar que por lo general en las naciones, sí, es el gobernante, sí es el hombre, el que se dedica a la brujería. No tenemos que ir muy lejos para saber que hay naciones que importan brujos, pagan hechiceros, todo lo que usted quiera. Y lo pagan con el presupuesto de la nación. Ahora pensemos en un hogar en el cual se le dedican finanzas a la brujería. ¿Y por qué no? No, es que mi mujer es la que va donde los brujos, pero hay que pagar, pues porque como ella es la que manda en la casa. Es muy delicado esto. Bueno, dedicaba finanzas y duras a la brujería. Era una mujer que era capaz de decirle esto a un hombre como Elías. Entonces Jezabel envió, porque en este momento ya Elías ha sacrificado a los 450 profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijeran a Elías que los dioses, ojo ahí, es una mujer que está dedicada a los dioses paganos. Y eso no le deja ver el poder de nuestro Dios. Pero ella piensa que tiene con qué vencerlo. Que los dioses me castiguen, mire lo que dice Jezabel, sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y recuerde que tal era la influencia de esta situación que hasta Elías salió corriendo y se encerró por ahí en una cueva todo deprimido. ¿Se acuerdan de eso? Porque realmente la mujer esta estaba en la situación. En cierta ocasión, porque en la casa de Acab se hace lo que Jezabel diga, el rey salió a dar una vueltecita, les estoy más o menos, y vio por allá un terreno, un lote que le gustaba. Está bonito el lote y hasta está contiguo a las tierras mías.
y era de un hombre llamado Nabot. Nabot recibe la visita del rey, debe haber sido un privilegio para él recibir la visita del rey, y resulta que le dice: Nabot, véndame la tierra. Nabot, que era un hombre recto delante de Dios como israelita y sabía qué eran los mandatos de Dios con respecto a la tierra, le contesta más o menos: rey, no puedo, porque es la tierra de mi familia y yo no puedo vender algo que Dios nos ha entregado como familia. Mejor dicho, yo no puedo pecar haciendo eso. Muy bueno el negocio que me pinta y todo, pero yo no le puedo entregar, así sea usted el rey, lo que Dios nos ha dicho que no le entreguemos. Entonces, dice la Escritura que Acab se va para la casa todo triste, se acuesta, deja de comer y se esconde bajo las cobijas como un niño chiquito a gemir allá. Cuando Jezabel entra, porque es la que lleva los pantalones en la casa, le pregunta: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Entonces Acab le dice, gimiéndomelo y mal, porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaba por otro, pero él se negó. Lo observa. Por eso le dije que me permita, por favor, que nos metamos allá en la historia. Metámonos en la historia porque esto es real y esto ocurre en muchos hogares, aún en gente de congregaciones cristianas. Pero él se negó. Entonces ella dice, ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Claro, es que el tipo era el rey, ¿cierto? Entonces le dice ella: anda, levántate y come, que te hará bien. Y aquí viene: y yo, la que manda en la casa, y si mandaba en la casa ya mandaba en Israel, te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Muy fuerte. ¿Cómo esto ocurre así? John, ¿usted ha visto eso en hogares actuales, en congregaciones cristianas? Vea, por montones. Inclusive hay pastores que no hablan de esto porque la mujer les pega. ¿Es cierto? Usted encuentra congregaciones donde el asunto es así. Usted encuentra empresas donde el asunto es así. Usted encuentra hogares donde el asunto es así. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Oh, ¿qué ha hecho esta mujer? Mira hasta dónde llegó. Ella, además, suplanta a Acab. De inmediato, escribió cartas en nombre de Acab. ¿Lo ve allá? Puso en ellas el sello del rey. Ella era la que manejaba la firma, la chequera, todas las vainas. Y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. O sea, allá donde estaba ubicado el lote donde vivía este señor Nabot, que le dijo: no te puedo entonces vender el terreno y no se lo puedo cambiar por otro. No. ¿Y qué decían las cartas? Decreten un día de ayuno. Entonces una mujer que además toma el aspecto religioso a sus necesidades, lo acomoda. Ella no invitó a un ayuno para que honraran a Dios. Ella invitó a un ayuno porque le hizo una celada tremenda a Nabot. Y miren y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. No, Nabot, imagínate, el rey, porque no es ella, convocó, porque las cartas vienen firmadas por él, con el sello de él, las escribió ella, y Nabot feliz, fue porque vamos a honrar al Señor, es un ayuno convocado por nuestra gobernante. Pero miren lo que hace esta señora, y pongan frente a él a 2 sinvergüenzas, y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey, y luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Esa era una mujer que conocía lo que decía la ley de Moisés, pero la usaba para sus propios beneficios y los caprichos de su pusilánime marido.
Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Sáquenlo y mátenlo a pedradas. De este calibre era mejor dicho, esta mujer decía en qué se invertía la plata, en qué se gastaba, en qué no se gastaba, qué se decía, punto. Aquí se hace lo que yo diga. Y se encuentra con un marido. Escuche, para que haya una mujer así, se necesita un marido así. Se necesita un marido así, porque según Dios, y eso, ¿quién le pide explicación a Dios por eso? A Dios le ha placido que el orden de autoridad en el hogar sea el hombre, la mujer, no porque ella sea menos y él sea más, sino porque ese es el orden de autoridad y el canal de autoridad. Y escuche bien, marido que sea pusilánime y no ejerza la autoridad la va a ejercer ella. Y como no está diseñada para eso, la va a ejercer mal, a no ser que sea una mujer hombre, que no es así, porque no está diseñada para eso. Y él no está diseñado para entregar su autoridad, porque estoy hablando de lo de Dios. Pero miren cómo funcionan las cosas, porque estoy hablando que eso ocurrió en el pueblo de Dios. Y mátenlo a pedradas. Pues dicho y hecho, estos sinvergüenzas se levantaron como testigos, porque recuerden que por el testimonio de 2 o 3 testigos se acusaba de un crimen a alguien, y por eso es que esos 2 o 3 testigos eran los que tenían que matar al acusado, porque la sangre de él, si era inocente, caía sobre ellos por haber testificado, y eso se arregla en el tribunal de Cristo. Entonces lo mataron, efectivamente. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, como si hubiera muerto de gripa, o sea, es que hubo un asesinato religioso, le dijo a Acab, que estaba allá, él empezó a comer porque si no su mujer pues se le pega, ¿sí o no? Y se levantó porque si no su mujer le tiende la cama. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. El ajeno, ¿cierto? Ya no vive, está muerto. Sí, ves qué casualidad. Él no preguntó de qué murió, ni por qué murió, ni quién invitó a desayuno, porque él no fue. Él estaba ya gimiendo en su palacio. Y dice la Escritura, cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Y allá se posesionó. Pero dejemos ahí, porque por lo menos yo no tengo ningún afán y yo sé que ustedes tampoco. Si usted quiere conocer el resto de la historia, vaya primero de Reyes y cúñelo con algo de Crónicas y se va a dar cuenta lo que ocurrió. Pero por hoy dejemos ahí. Vuelvo y repito, no estamos diciendo que exactamente el Señor Jesús estaba refiriendo a que lo que estaba ocurriendo en Tiatira era exactamente lo que hacía esta mujer, pero por lo menos debemos pensar que si el Señor usó ese nombre de Jezabel para los de Tiatira hace 2000 años, Él que es Dios y juntamente con el Espíritu Santo inspirado las Sagradas Escrituras, algo tuvo que haber visto ahí similar, pues para no decir que esa señora se llamaba Matilde o... ¿Por qué usar ese? Porque tenemos que ver muy bien. Bueno. Amado Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria porque tu palabra es perfecta, tu palabra es profunda, tu palabra es única, tu palabra lo es todo. Con razón se escribe en Salmos como el 119, con razón Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por ti. Con razón, mi Señor, tú mismo dijiste que escudriñamos las Escrituras porque ellas son las que nos dan testimonio acerca de lo que es tuyo y de quién eres. Nosotros, Señor, hoy salimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.